Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un programa más de War Room. Agradecemos este espacio especial el día de hoy para la Cátedra Madero, en donde, pues estaremos hablando precisamente de las mujeres, del empoderamiento y del 8M. Y esta es la cuarta edición de la Semana de la Mujer, en donde damos espacios a nuestras congéneres para, estar visibilizando lo que es la lucha y todo lo que hace falta por alcanzar en cuanto a los derechos y la representación de las mujeres. A mi lado está la doctora Erika Granados, coordinadora de la Coordinación de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Doctora, muy bienvenida, eres siempre aquí. Gracias, Fab, gracias por la invitación. También saludo con mucho gusto a mi compañera Ninfa. Hola, así es, Ninfa Hernández, la doctora Ninfa Hernández, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que también nos acompaña y también es una mujer muy, muy emprendedora, un referente en los estudios electorales y de la ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Gracias a las dos por estar con nosotros el día de hoy, un día también muy importante para las mujeres. Todos los días deberían de ser importantes. Qué lástima que tengamos que tener un día o un mes en específico para la visibilización de las problemáticas de las mujeres. Debería ser todos los días, todo el tiempo. Pero lo importante es que se generen estos espacios. Y entrando en materia, lo que vale mucho la pena preguntarles es primero una duda, creo que colectiva, sobre todo hacia los hombres, ¿no? Que de pronto dicen, ¿por qué no puedo felicitar a las mujeres el 8M, no? ¿Por qué se ofenden ahora? Cuando hace todavía, no nos vayamos muy lejos, hace unos 5 o 7 años, llegaban con flores, con chocolates, como si fuese el día de la secretaria o el día no sé qué. O sea, me parece que ahí también es un tema importante de visibilizar, porque no es que nos ofendamos, como muchas veces dicen, es que están locas o están histéricas. Además, estos conceptos peyorativos que se utiliza para menospreciar la causa, porque hay por un lado que el 8M no se celebra, se conmemora la lucha, y por otro lado, ¿por qué no felicitar a las mujeres? Doctora Erika, adelante, por favor. Gracias, Faf. Mira, precisamente, y qué bueno que tocas este punto porque es necesario aclararlo. Justo yo en el año de 2008, cuando inicié la maestría en estudios de la mujer, resulta que lo que primero que nos dijeron es que este día no se celebraba, se conmemoraba. Y todas las estudiantes que estábamos ahí no lo sabíamos, pensábamos que se celebraba. Nos explicaron que era un día de reconocimiento, no de festejo, de reconocer a las mujeres en todos los ámbitos, en todas las actividades. Mira cuántos años han transcurrido, 2008, de que yo de esa parte pude hacer conciencia, y que yo ya les decía a los varones desde aquella época, yo parecía, como tú lo decías en un momento, hace un rato, que las mujeres parecen locas. Yo parecía loca porque me felicitaban y yo decía, no, es un día para felicitar, es un día para conmemorar. Me veían como cosa extraña y cosa rara. Y lo seguían haciendo al siguiente año y al siguiente año, hasta que yo desistí. Ya dije, que me feliciten. Ya no, creo que esto no se va a comprender. Pasaron años, transcurrieron más de una década, sí. Y en el propio trabajo recibíamos flores de los directivos y felicitaciones. Entonces, yo pensaba, creo que yo soy la que estoy nadando contra la corriente. Afortunadamente, unos años atrás, que no tiene demasiado, tendrá 3 años. 2020, creo que con la pandemia, cuando fue un día sin ellas, que sí, todavía nos dimos a marchar, ¿no? Para el 2020, y fue nadie va a trabajar, ahí se empezó a hacer como más conciencia de una forma más, por así decirlo, agresiva en ese sentido, de no felicitaciones, pero además vean lo que pasan si hay un día sin nosotras, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente, entonces, tiene muy poco, 2020 para acá, que ya se empezó a mencionar, y ahora sí de manera contundente, no se celebra, se conmemora, se reconoce, y las mujeres lo están comprendiendo, los hombres más o menos. Todavía el día de ayer un varón me dice, que no se celebra, pues allá ustedes. Digo,
Pues bueno, entonces, todavía como esto, ¿no? haciéndote un favor, ¿no? Así de, te estoy haciendo el favor de no festejarte para que no te ofendas. Y esto al final es un tipo de machismo, ¿no? El ser condescendientes con la causa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, es hacer conciencia, Sí, que hagamos esa conciencia, pero viene desde las niñas y desde los pequeñitos. Nosotros ya empezamos a vivir esto de la conmemoración muy reciente, o sea, y siendo ya muy adultas, ya ¿no? muy adultas, muy formados, ya todos muy formados. Pero bueno, las nuevas generaciones seguramente sí lo traerán, harán esa conciencia que es necesaria. Doctora Ninfa, precisamente retomando este tema, ¿no? También sería un poco como si fuera el Día Internacional en la lucha contra el cáncer y llegar con una persona con cáncer y decir, felicidades por tener cáncer, ¿no? O sea, creo que a veces a la gente no le entra o le cae el 20 de lo difícil que es ser mujer, de que al final sí somos un grupo mayoritario, al menos en México, con casi el 52% de la población, pero también somos el grupo más vulnerado con el número de feminicidios, y que los feminicidios implican inclusive no solamente matar mujeres, porque dicen a los hombres nos matan y nos matan más, sí, pero aquí hay un contexto de odio. Lo que hacen con el cuerpo de una mujer previo o posterior al asesinato, por ejemplo, ¿no? Doctora, ¿algo más que quieras abonar a este tema de precisamente por qué no debemos permitir primero las felicitaciones, pero también que nuestros amigos y compañeros hombres pues no nos feliciten y más bien reconozcan la causa? Sí, claro. Hola, para empezar, igual un saludo a todas, todos. Un gusto estar, Fabiola, gracias por la invitación. Igualmente un gusto estar con la doctora Erika Granados. Bueno, en efecto, no es un día que se celebra, es un día que se conmemora. Se instauró el día 8 de marzo en 1975. En 1977 empieza a conmemorarse. Es importante porque a pesar de que se empieza a hacer un reconocimiento del día a 1975, ya antes, desde 1900, se empezó a dar una lucha se empezaba a dar la lucha importante de el reconocimiento de derechos y libertades de mujeres que habían sido vulnerados. Ese es el espíritu precisamente del 8 de marzo. ¿Por qué no se celebra? Pues en efecto, es un día para pensar que esos derechos y libertades a la fecha siguen siendo vulnerados. Lo que decías, el tema del propio feminicidio, que es ya un tema de llevar al extremo la violencia, de los diferentes tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres por razones de género, porque en efecto la cuestión de meter el tema del odio implica también una razón de género, es justamente el pensar que todavía siguen siendo vulnerados esos derechos, esas libertades, y que por supuesto la idea es que haya un reconocimiento al tema de ya no debemos de poner un alto, ya no podemos permitir que estas desigualdades históricamente existentes se traduzcan en ello. Y ojo, hay que poner también el acento en no solamente los hombres nos felicitan, sino que también las mujeres, claro. Otras mujeres que en efecto todavía no entienden el significado del 8 de marzo, pues siguen haciendo esa felicitación como si fuera de celebración, cuando en realidad lo que buscamos es, vamos a poner un alto a esas desigualdades, vamos a poner un alto a esa vulnerabilidad, porque es en efecto una vulnerabilidad que, ojo, también por diferentes condiciones de las mujeres, puede ser obviamente mucho más cruel, mucho más recia, mucho más, pues ahora sí que mucho más difícil esa violencia en cuanto a las condiciones que poseen ciertas mujeres. Por ejemplo, el tema de cuestiones que hacen más vulnerables a unas mujeres, el tema de la propia procedencia indígena, o el tema de las identidades sexuales, o el tema de si eres migrante, inclusive si eres joven, inclusive si eres adulta mayor, o si eres una persona con discapacidad. Todos son elementos que abonan todavía más y que nos han permitido ver desde esa interseccionalidad el cómo se siguen vulnerando todavía más esos derechos y libertades. Entonces, pues en efecto la idea es, lo decías también hace rato al principio del programa, ojalá que no nada más existiera un día para ese reconocimiento, pero es un día sí o sí para hacer conciencia todavía con más énfasis, para justo promover cuestiones que nos ayuden a ver todavía en qué situación todavía un poco deprimente estamos respecto de esas desigualdades históricamente existentes que se traducen ahora en violencias también, ¿no? Y es que es un día, precisamente tocaste dos puntos fundamentales
fundamentales, doctora Ninfa, en la parte de hacer conciencia más que de orgullo o de celebración, ¿no? Y por otro lado, también para que de pronto dicen, es que nada más nos atacan a los hombres, o que pareciese que el feminismo es atacar a los hombres, cosa que no es así, ¿no? El machismo y el patriarcado afecta también a los hombres y es una forma también de hacer mejores masculinidades, ¿no? La deconstrucción de cómo inclusive los hombres muchas veces no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, porque son inmediatamente invalidados, y lo primero que se les asocia pues es con la figura femenina, ¿no? Inclusive de manera peyorativa. Pero otra cosa fundamental también es esta parte en donde muchas mujeres también nos felicitan, que era lo que mencionabas, doctora Ninfa, porque pasa un poco, ¿no? Por esta parte en donde todos y todas hemos crecido en una sociedad machista, ¿no? Patriarcal, construida desde esa forma violenta, y sobre todo del cuidado del más débil, por lo cual tú ves a la mujer como un ser por debajo de las capacidades que tú puedas tener, no solamente físicas, sino emocionales, intelectuales. Esto que pasa muchas veces y que estaremos más adelante hablando, que suele pasar mucho en la academia, bueno, muchos rubros, ¿no? Pero en la academia y en la casa, como el mansplaining, ¿no? De yo te interrumpo y te callo porque yo puedo abonar más a la conversación lo que tú haces, pero ahorita hablaremos de ello. Pero ahora quiero ir al tema, porque además las dos son politólogas, excelentes politólogas. Quiero preguntarles, ¿creen que las cuotas de género han sido suficientes? ¿Es la punta del iceberg? Y también no sienten desde su perspectiva que el tema de igualdad sustantiva se está quedando atorado por temas tanto políticos como tradicionales de nuestro país. Doctora Erika, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, yo sí soy una defensora de que las reformas que nos trajeron al día de hoy, con las cuotas de género, iniciando con la primera reforma del 93, que no se hablaba de ninguna cuota, simplemente era una acción afirmativa, ¿no? Después la cuota 2006, en la reforma de 2006, ahí sí, el 70-30 fue la fabulosa cuota. Y somos un país pionero en América Latina de estos temas. Después viene la otra reforma, 2007-2008, con la siguiente, el aumento a la cuota y disminución al techo de cristal, el 60-40. Posteriormente, 2014, ya estamos con la paridad 50-50, finalmente 2019, la paridad en todo. Hemos tenido una evolución. ¿Cómo poder ahora sí evaluar lo que en México hemos vivido a través de todos estos años, que ya son 30 años, del 93 para acá? ¿Cómo poderlo evaluar? Bueno, pues revisando otros países, revisando los países de Latinoamérica. Yo dije, voy a ver ahí qué está sucediendo. Bien, tenemos otros países en Latinoamérica que también están manejando cuotas. ¿Qué países o cuántos países están llevando esta ley, la del 50-50, o estos lineamientos del 50-50 en la participación en las candidaturas de las mujeres, ¿no? Y también 50 para los hombres. Pues son pocos, son 6 países en América Latina que no tienen la ley constitucional de la paridad en todo. Y también ellos han venido, no tienen tanto tiempo como México, haciendo esta suerte de reformas en América Latina. De verdad que en México sí somos pioneros en esta área y también hemos tenido avances. No se ven estos mismos avances en los otros países. Aquí, ¿cómo lo estoy evaluando? ¿Cómo lo estoy revisando? También, después de la última elección, 2021, revisando la ley de la paridad en todo, ¿fue efectiva realmente? ¿Qué sucedió antes de 2019 en las elecciones de 2018? ¿Cuántas gobernadoras ganaron en las elecciones de 2018? 6 gobernadoras. Sí. ¿Qué sucedió en los estados donde ellas ganaron? Pues 4 estados fueron efectivísimos. Los 4 estados fueron a nivel subnacional, tuvieron paridad en el Congreso. Las mujeres en varios estados ganaron más presidencias municipales que los varones. Colima es todo un caso ejemplar. Otros 3 estados también, pero 2 estados no. Guerrero no.
el otro estado, Tlaxcala, tampoco, hay que hacer una revisión ahí. Ahí tenemos un primer elemento de que vamos bien, todavía está faltando en otros puntos. El otro elemento, como decía, la paridad en todo, ¿realmente está siendo efectiva en el Congreso Federal, en el Senado, en los congresos estatales? Pues sí. Sí. Después de las elecciones de 2021, sí. Hay que revisar todos los ámbitos. Yo hice una revisión de, por ejemplo, las comisiones. Sí, en las comisiones también las están dirigiendo 50, bueno, la mitad mujeres, la mitad varones, pero el detalle ahí era volver a ver qué esquema es el que le están manejando o le están dejando a las mujeres. Pues el mismo esquema tradicional. El de las comisiones de, por ejemplo, de familia para las mujeres, la comisión de deportes para las mujeres, la comisión de economía para los varones, ¿no? Las grandes comisiones de fuerza o de impacto se las dejan a los varones y las comisiones que son como de un tanto más, de un perfil más bajo, para las mujeres. Entonces, todavía está faltando. Sí tenemos una evolución, si es que lo revisamos frente a los países latinoamericanos, pero nos está faltando aún. Hay un camino todavía muy grande por recorrer. Y vamos a ver ahora en las elecciones de 2024 cómo estamos avanzando y en dónde estamos, en qué punto estamos. Que además tú anticipabas para las elecciones del 2023, doctora, en otros espacios, precisamente que iba a ganar, por ejemplo, en el Estado de México una mujer, sí o sí. Y ahora con lo que salió a hacer el comunicado Movimiento Ciudadano y que se quita a Juan Cepeda de la contienda, pues ya sea o Delfina o Alejandra quedarán como próximas gobernadoras del Estado de México, lugar en donde pues no había existido, si no me equivoco, una mujer gobernando, ¿no? Entonces, aquí quiero agregar algunas notas rápidamente. Ejercen también la violencia pues desde el podium presidencial, por ejemplo, estos comentarios del presidente cuando dijo, la ministra Norma Piña está ahí gracias a mí, o sea, hoy hay una mujer gracias a mí. Bueno, es un tema de violencia, totalmente violencia de género, ¿no? Reprobable. Me parece que lo que él quiso decir, y quisiera jugar un poco al abogado del diablo, es decir que pues hoy hay un sistema democrático que permite que existan estas cosas y él es muy respetuoso de los espacios, pero pues en el fraseo, como en los detalles, está el diablo y ahí estuvo el error del presidente, ¿no? Ahora también estamos viendo con la próxima elección de consejeros del INE, ¿no? Que tenemos también por elegirse a una consejera presidente, ¿no? Y en este caso tenemos el problema de que la convocatoria no trae un tema de género específico, pero lo que también se ha comentado tanto al interior del propio INE como en la Cámara de Diputados es decir, ahora toca mujer, o sea, como si fuera un favor, una gracia divina que nos conceden el que tengamos que ocupar un espacio. Eso también es una forma de violencia, digo, por si no nos había quedado claro. A esto hay que sumarle que históricamente hemos tenido temas como ahora lo que comentaba la doctora Erika de cómo en los congresos, de pronto sí, de pronto no, pues el episodio bochornoso que tuvimos con las llamadas Juanitas, ¿no? En donde ponían, como no estaba este tema en la ley, ponían a un suplente hombre, a la mujer titular, ella ganaba, y la quitaban, y entonces el hombre tomaba su lugar hasta que no se blindó esa parte de la ley. Pero ¿por qué tener que llegar a blindar la ley y no respetarla? Eso también fue una forma de violencia de género. Lo que mencionabas, por ejemplo, de las comisiones en los congresos, doctora, muy importante, pero que también pasa al interior en la vida interna de los partidos políticos. Los dirigentes de los partidos políticos son hombres y las secretarias generales, es decir, las segundonas, son mujeres, ¿no? De ahí también podemos ver inclusive las secretarías de los partidos políticos, finanzas y muchas otras las tienen los hombres. Secretarías de comunicación, ¿no? Las tienen las mujeres. Institutos de formación política mayoritariamente lo tienen los hombres, ¿no? Entonces, esas son formas de buscarle estos espacios a la ley, ¿no? Huecos, y que me parece que ahí nos sigue quedando a deber la política, ¿no, doctora Ninfa? ¿Qué opinas? En efecto, y regresando un poco al tema de la pregunta, ¿no? Si estas medidas, las cuotas, la paridad ahora contribuyen a generar esa igualdad sustantiva, yo también concuerdo con la doctora Erika Granados. Finalmente son pasos que desde una esfera importante como es la esfera política van siendo ahora sí que llenados también por mujeres, y eso es bueno. ¿Por qué?
ya lo mencionaba la doctora Erika, bueno, si hacemos un recuento hacia atrás, empieza en los 90 a darse como una recomendación a los partidos políticos que cada vez más mujeres ocupen espacios en la vida pública, pero fue una recomendación. ¿Quién la siguió en realidad? Una llamada a misa, ¿no? Que Exactamente. vas si quieres, y si no, no. Y es una llamada poco atractiva para los partidos y en realidad siguen siendo los hombres. Hasta que en 2012 el Tribunal Electoral dice, ¿sabes qué? Sí tiene que quedar como una medida de obligación, de obligatoriedad para los partidos que exista precisamente esta cuota del 60-40, ¿no? Es decir, que no sean todos tus espacios para candidaturas destinados a hombres. Es con esa obligatoriedad que se les empieza ahí sí a obligar literalmente a los partidos a que empiecen a poner a mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando entran mujeres precisamente en los espacios de poder? Por ejemplo, en el poder legislativo, que es importantísimo por la elaboración de leyes, pues es que no nada más empieza a aumentar la representación descriptiva referente a cuántas mujeres están ocupando espacios, por ejemplo, en los escaños de los congresos. Claro. Esa es la representación descriptiva, sino que se empieza a generar una representación sustantiva. ¿Qué significa eso? Que las mujeres, llegando por una cuota o llegando por el principio de paridad, saben que tienen ese compromiso también con su, en este caso, con su género. Y entonces lo que empiezan a hacer es legislar a favor precisamente de ese grupo, de las mujeres. Y entonces lo que tenemos es que a partir de que empieza a haber un mayor número de mujeres que puede tomar decisiones también dentro de las cámaras, pues vemos justo un avance más acelerado de las políticas a favor de las mujeres, empezando con la paridad transversal, la paridad en todo, que es lo que comentabas, que obliga precisamente a pensar en que, pareciera que en el discurso de la opinión pública se le está dando una especie de, se le está haciendo una especie de favor a las mujeres, en el sentido de decir, pues ahora toca una mujer, pues no es que nada más toque una mujer, estamos hablando de paridad en todo, y entonces sí tendría que entrar, que se tendría que estar precisamente una mujer en ese espacio, en este caso en la presidencia del Consejo General del INE. Lo mismo pasa con la magistrada, a pesar precisamente del desafortunado comentario del presidente, pero que en efecto es justo lo que implica esa paridad en todo, porque es necesario obligar a los partidos o a la ciudadanía, a la sociedad, a pensar que haya más mujeres ocupando espacios, porque por sí solos, y lo mencionabas hace rato, Fabiola, vivimos todavía en una sociedad machista, androcéntrica. Androcéntrico significa que esa visión de que los hombres son superiores en todo se inserta como un elemento fundamental. Claro. Y entonces tú sigues pensando en política y sobre todo en el común se sigue pensando que la política es cosa de hombres. Si tú no obligas a pensar o a posicionar a mujeres en esos espacios y visibilizarlo y hacerlo parte del imaginario, entonces no es posible entonces justamente pensar que las mujeres son capaces de hacerlo. Uh-huh. Es como hacer también un juego con el imaginario del colectivo. Vivimos todavía en sociedades machistas a las que les cuesta trabajo todavía reconocer la posición, el reconocimiento precisamente de los derechos tanto políticos, ciudadanos, etcétera, de las mujeres en los espacios públicos, y entonces lo que hay que hacer es obligar a que efectivamente estén en esos espacios. Desafortunadamente, y eso también lo dice la teoría feminista, la teoría política, mientras más las mujeres buscan incidir en los espacios de poder, más violentadas son, y eso es lo que va a seguir pasando, porque obviamente ahora tenemos una cuestión de paridad transversal, más mujeres tienen que entrar, porque ahí sí tienen que entrar directamente a esos espacios, por lo menos desde las candidaturas, y entonces lo que haces es justamente violentar más precisamente todavía por estos esquemas, porque como sociedad todavía tenemos rezagos precisamente en ver a las mujeres en el ámbito público, por ejemplo, ¿no? Y mencionas bien la parte de la teoría de que menciona esta situación de entre más las mujeres buscan y se van apoderando de espacios, más violentadas suelen ser, pero no solamente la teoría, la realidad, o sea, no por nada el número de feminicidios que tenemos en México, el tema hoy, por ejemplo, de la violencia con ácido. A ver, el tema de la violencia con ácido es brutal porque implica que no te voy a asesinar, sino te voy a dejar un recordatorio físico de lo que fuiste para mí, un objeto, ¿no? Y en donde si no te tengo yo, no te va a tener nadie, porque nadie te va a querer por ya estar desfigurada. Entonces eso implica el odio hacia la mujer específicamente, ¿no? Y que nos enteramos de la saxofonista que sufrió esto, ¿no? Pero
muchos indicadores de que esto viene pasando desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, y que esto nos implica que es un problema ya no de seguridad solamente, ¿no? Sino de violencia hacia un género en específico, y esta parte de la lucha de entre más luchamos, más violentadas podemos ser. Yo les quiero preguntar antes de cambiar de tema, precisamente, ¿por qué consideran que a las mujeres se nos estigmatiza? Sobre todo precisamente cuando somos violentas, cuando se realizan pintas, precisamente el 8 de marzo, ¿no? De, ay, es que rayaron un monumento, rompieron no sé qué, salen a hacer tal cosa, pero no sea que pierde el Cruz Azul, el América, los Pumas, porque golpean paredes los hombres, y eso está bien, gana la selección mexicana un triunfo relativamente, digamos, mediocre, porque nunca hemos ganado algo tan relevante, tal vez aquel sub-17, ¿no? Y una medalla olímpica, pero ahí sí es válido orinar en los monumentos históricos, públicos, rayonear, ¿no? Eso está permitido para los hombres, pero si una mujer es violenta, cancelado, censurado, no deben de hacerse, inclusive esta parte de es que así no deben comportarse las damas, no es propio de las mujeres. Eso al final del día sigue siendo violencia, ¿no? ¿Por qué se estigmatiza tanto estas conductas hacia el género, doctora Erika? Coméntanos. Bueno, es que recientemente estamos viendo estas actividades ahora en las marchas. Es también esta parte de que es son pocos años los que han venido y donde las mujeres que han marchado, yo no lo he hecho, han actuado de esta forma. Vivimos en una sociedad donde existen normas, donde existen leyes que no podemos transgredir. Claro. Entonces, de inicio viene la parte de la sociedad, ¿no? Esto de que las leyes no se transgreden y la violencia es penada hasta cierto punto. Cuando yo recuerdo esa primer marcha donde estaban todas las pintas, donde las mujeres estaban en acción, ¿qué hacía toda la sociedad? Estaba recriminando. Uh-huh. Y la siguiente marcha, la sociedad también ya le bajó un poco. Recuerdo a Claudia Sheinbaum, cómo estaba con esta recriminación con todo hacia las mujeres. Al siguiente año bajó un poco. Al tercer año todavía bajó ella un poco más y lo aumentó el presidente. Andrés Manuel lo aumentó. Entonces, estamos viendo que también las normas se pueden cambiar. Todo es alterable en la sociedad. ¿Por qué es alterable? Porque estamos en evolución, nada es estático. Entonces, estas normas también, las normas vienen de acá, de la parte intelectual y de la conciencia. Las normas están siendo cambiadas y además, un elemento importante es el movimiento social feminista, que ha venido cambiando normas, el régimen de la sociedad. Y es lo que estamos viendo. Nos tocó vivir este momento coyuntural, donde vemos a las mujeres en acción, pero en una acción que jamás las habíamos visto, donde jamás nos habíamos nosotros permitido también transgredir la ley. Transgredir el orden. Lo estamos haciendo y entonces también, ahora sí ya se está permitiendo. A esas mujeres, porque a varias mujeres en los primeros años se las llevaron a los ministerios públicos, todas lograron salir. Ahora ya no pasa eso, sí. Ahora definitivamente, y no va a pasar más. Entonces, es ir cambiando la conceptualización de la sociedad, porque vivimos ese momento de coyuntura, por eso la sociedad también se puso en alerta, pero esto también va a ir en evolución. Tiene que ser así. El movimiento feminista, igual que el movimiento LGBT, que son los dos grandes movimientos en el mundo, han ido avanzando con todas estas barreras, sí. Pero las han ido permeando en la sociedad, y la sociedad también ha ido aceptando, tanto hombres como mujeres han ido aceptando el movimiento LGBT como el movimiento de las mujeres. Entonces es una lucha en la que hay que ir caminando. Entonces yo creo que es por el momento, era el momento donde fue como el boom de la acción de las mujeres, pero ahora ya hay más permisibilidad, que está bien y debe de seguir así. ¿Por qué al presidente se le recrimina que tenga todas estas vallas el día de la marcha del 8 de marzo? ¿Por qué se le recrimina? Porque está haciendo una barrera que él debería de quitar. Él mismo está poniendo las barreras. Me parece un poco ahí que un poco el discurso, perdón doctora, esto del pueblo me cuida, como que las mujeres no entramos en el concepto del pueblo. Quienes marchan en contra de desbaratar al INE también tuvieron vallas y no entran en este concepto
concepto de pueblo, ¿no? Pero sí, efectivamente hay una barrera. Además, no ha sido la primera vez también que el presidente hace hincapié en decir que el movimiento feminista es una moda anglosajona, que es reciente, que traemos de cultura occidental, que, o sea, entonces, no somos personas, somos una moda desde ese concepto. Me parece que ahí es desafortunado el fraseo que tiene el presidente, y esto hay que reconocerlo. No es un tema nada más de que alguien diga, ay, bueno, es que ya está grande, es de otra época. A ver, esto es transversal de todas las edades, de todos los géneros, porque lo mismo que puede estar diciendo el presidente con su edad que tiene, puede estarlo diciendo un joven de 30 años, un adolescente de 17 años, inclusive un niño, ¿no? O sea, porque son cosas que permean, y por eso es lo preocupante de seguir alimentando este discurso. Perdón, doctora, te interrumpí. Sí, no, estás diciendo cosas muy, muy interesantes, Faf. Bueno, hablas del desconocimiento, bueno, no, de que el presidente dice que es una moda. Totalmente se habla desde el desconocimiento, pues el movimiento desde cuántos siglos atrás viene. Claro. ¿Cuántas olas hemos pasado del feminismo? Sí. Ya hemos transitado, vamos como por la 6ª ola del feminismo. Entonces, el presidente lo sabe, y creo que así como sabe esto, sabe muchas cosas más, pero prefiere no ver, prefiere hacer pensar o creer que las cuestiones están sucediendo como él cree que están pasando, y así mismo también él las replica, ¿no? Como él quiere hacer pensar que están sucediendo. No, definitivamente en esta parte considero que la sociedad, ya sean hombres o mujeres, saben que no es una cuestión de moda. Sí, claro. Eso también es violencia verbal, que se diga que las mujeres en este momento, las actuaciones que estamos teniendo es por moda. No está viendo, decías tú hace rato, los feminicidios, el nivel, el porcentaje de feminicidios que ya está en México, la cuestión esta del ácido, que empezó en Latinoamérica, los casos empezaron a dar en Latinoamérica hace varias décadas. Jamás pensé que llegara a México. Yo veía los casos porque sí estuve haciendo una revisión hace, pues tendrá tal vez 20 años, 2 décadas, de esos casos en Latinoamérica, y sobre todo se daban en Centroamérica. En México no se registraban. Se empezaron a registrar, tendrá 10 años para acá, y han ido en aumento. Y el caso más, ahora el más mediático, el de la chica saxofonista, sí. No ha tenido justicia. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos está ahora el presidente y todas las acciones que se están tomando desde el gobierno? ¿Qué nos están diciendo si no vemos justicia en un caso que se ha vuelto el más elemental en cuanto al tema del ácido? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y además, doctora Ninfa, esto también se replica, hablamos del Ejecutivo, pero en los 3 órdenes de gobierno, porque si nos vamos al tema estatal, particularmente la Ciudad de México, tenemos, por ejemplo, el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Que pareciese que de pronto no es tan aliada del feminismo, que de pronto con estas acciones de voy a poner mujeres policías, más que una acción de cuidar unas mujeres a otras, pareciese que las pone para rivalizar, ¿no? Para que se agredan mutuamente entre las mujeres, y que eso no es otra cosa más que repetir el patrón patriarcal, machista, y como ese bonito y nefasto dicho que dice mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece, además de todo lo que nos ha comentado la doctora Erika? Adelante, por favor. Gracias. Yo considero que sí es buena parte de lo que se ha comentado desde arriba hacia abajo y en los medios es desconocimiento, o sea, sin duda. Y yo lo comento porque doy clase de perspectiva de género también en la facultad, en la especialidad de análisis político. Y bueno, independientemente de eso, y obviamente las clases de licenciatura, en donde también siempre trato de meter el componente de género, veo un gran desconocimiento. O sea, ya lo decías tú. Entonces, se lo preguntas a una persona de 30 años, se lo preguntas a una persona de 15, de 16, hombres, mujeres, hay un gran desconocimiento de lo que representa el movimiento feminista. No saben cuándo nació, no saben de qué va el movimiento, o si son los movimientos en plural, no saben en qué situación llegamos a estar en este momento de la vida. Pareciera que se vuelve un tema de moda
moda porque cada vez más personas, sobre todo mujeres, se insertan, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo y sin embargo no hay un conocimiento de la historia precisamente de esta lucha que lleva precisamente el feminismo o los feminismos. Creo que en buena medida tiene que ver con ese gran desconocimiento y que otra vez, si uno no acerca precisamente estas teorías también, que son importantes desde la ciencia política, porque hablamos precisamente de relaciones de poder, que se manifiestan obviamente en desigualdades entre los sexos, pues obviamente no vamos a avanzar en eso. O sea, la educación va a ser fundamental, o está siendo fundamental. Por otro lado, lo que se mencionaba inclusive de las propias del propio tema de las marchas, antes de pasar a esta última pregunta que hacías, me parece importante mencionarlo también porque en este tema de las marchas lo que vemos o lo que estamos viendo es que en efecto cada vez más mujeres se suman. Muchas de ellas lo hacen obviamente con un sentido de colaboración, de autoconciencia, es decir, hay mujeres que salen porque saben ya que están siendo violentadas. Cada vez hay un poco más de información sobre, ¿sabías tú que si pasa esto te están violentando? ¿Sabías tú que si vives esto es violencia? Es decir, ahora sí se está visibilizando un poco más el tema de las diferentes violencias que cada una de las mujeres llegamos a vivir en cierta parte de nuestras vidas y que por supuesto en algunas, como lo decía hace rato, por sus condiciones se acentúan. Yo creo que también ese es un motivo porque las mujeres se sumen, pero el otro motivo también es, por supuesto, el hecho de que o vivan la violencia directa o vean que tienen personas o mujeres desaparecidas, que tienen mujeres que han sido violadas, que han sido asesinadas, y entonces es ahí en ese punto en donde se recrudece el movimiento. Esto que mencionaba más hace rato, que tiene que ver con el asunto de las pintas, de ahora sí que el efecto de querer llamar la atención a través de transgredir el espacio público, pues tiene todo sentido cuando tú como mujer estás manifestándote, porque te mataron o te violaron o justamente te desaparecieron a alguien cercano. Obviamente el coraje que sientes, la impotencia de que además no se hace justicia, pues te orilla o te obliga a hacer eso. Es decir, uno pensaría violencia con violencia no se remedia, o sea, que es una frase conocidísima, y sin embargo, ¿cómo haces tú para que un movimiento social trascienda en el espacio público, a la agenda pública? Pues simplemente llamar inclusive la atención de los medios de comunicación, y la has logrado, sí, también a través de esquemas de generar ese tipo de actitudes, de acciones, pero obviamente tienes que comprender en cierta medida que esas acciones devienen también de esa impotencia, de ese coraje, de que el Estado, y precisamente cuando luego uno piensa en el Estado que no termina de atender el problema de las distintas violencias que vivimos, pues no aterriza precisamente en políticas públicas que logren remediar o simplemente solucionar el problema. Y cuando tú piensas en el Estado, en un sistema presidencialista, piensas sobre todo en la figura de presidencia de la República, y que además se acompaña precisamente con las deficiencias del desconocimiento, de la falta de empatía precisamente por el movimiento feminista, pues obviamente el asunto es que no avanzamos, ¿no? Pareciera que no avanzamos. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que también los medios de comunicación de esto mismo que comentábamos, de las pintas, de el maltrato a los espacios públicos, pues lo que hacen es exaltar esa parte, ¿no? Y decir, estas pinches viejas ni siquiera se saben manifestar, ¿no? O sea, además de todo, estamos en el tema del deber ser, y mira, los hombres no se manifiestan. Nos van a venir a enseñar cómo manifestarnos. En una cuestión de perspectiva, todavía encasillándonos en temas de género, que otra vez lo que estamos buscando desde el feminismo es romper también con esos roles, esos esquemas y esos estereotipos de género. Y no se logra tampoco porque estos medios tampoco logran o hacen su chamba, porque otra vez vivimos en una sociedad machista que todavía tiene esquemas tradicionales de cómo debería de comportarse una mujer. Y ya particularmente en tema de los órdenes de gobierno, que en efecto replican ciertas actitudes o acciones sobre las propias marchas, las propias manifestaciones, sobre la forma en la que se ha llevado el feminismo, pues obviamente es algo que otra vez empata con todo eso que decíamos, el propio androcentrismo, el machismo. Obviamente no nada más es una cuestión de hombres-mujeres en cuanto a esa rivalidad por las desigualdades de los géneros, sino que también es un asunto de que pues somos en conjunto una sociedad machista, y eso implica que hombres, mujeres, pues estamos todavía muy inmersas e inmersos en esos esquemas, en esos estereotipos y en esos roles que desafortunadamente no nos permiten luego avanzar más, ¿no? Para obviamente visibilizar estas diferencias entre los sexos, para decir, ¿sabes qué? Que todavía hay muchas vulneraciones hacia las mujeres, y que pues obviamente si no cambiamos unas y otros,
porque esto es parejo, pues no va a haber algún cambio, ¿no? En general. Y de abajo arriba y de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo, sí, claro. Rápidamente, porque se nos está casi terminando el tiempo, ¿no? Rápidamente, sí, la parte de la violencia en las marchas y para revolucionarnos, ¿no? Pues yo no recuerdo que la Revolución Francesa haya sido con flores y pétalos y ahí, ¿no? O sea, se tuvieron que mover muchas cosas y aún así no se alcanzó la democracia en Francia hasta mucho tiempo después, no se alcanzaron los derechos civiles y sociales muchos siglos después, entonces eso es importantísimo. Por último, y 2 minutos por favor para cada una de ustedes, porque además esto nos llevaría a otro programa, ¿qué pasa con el acoso sexual en las escuelas, el club de Toby en la academia, toda esta parte? Y si pudieran decirle algo a las niñas y mujeres que nos están escuchando, un consejo de empoderamiento, ¿cuál sería? Se las puse bien difícil, ya sé, muy pero difícil. adelante. Son 3 cosas. Pero 2 minutos. El acoso en las escuelas. Ay, bueno, ese tema es un punto velado. Y en todos los niveles, ya sea desde los pequeñitos, el kinder, hasta el nivel licenciatura. Y sigue siendo velado porque las propias mujeres, yo lo veo desde la universidad, las propias jóvenes temen a denunciar. La voz. Está la cuestión del tendedero que sé que existe en todas las universidades, donde se manifiestan de manera anónima y exhiben a algún personaje. Sí. Pero ya no lo hacen de manera formal, por el temor. Y entonces es esta parte donde aquí pues lo puedo ligar con la cuestión del empoderamiento. Sí. Bueno, el empoderamiento, ¿qué es? O sea, ¿qué nos dice el empoderamiento? Es poder. ¿Y cuándo surgió el empoderamiento? Pues surgió pues por ahí de los años 90, a mediados de los años 90, y principalmente era para el poder de las mujeres en la participación política. Pero ya, esto ya se fue hacia todos los niveles. Es el poder. Las mujeres tenemos poder. Y tenemos poder de voz, pero para tener poder de voz necesitamos seguridad para hacerlo. Y eso es lo que les está faltando a las jovencitas, a las niñas, darles esa seguridad de que si alzan la voz no va a suceder absolutamente nada. Al contrario, se van a ganar el respeto a los derechos. ¿Sí? Sí, el Club de Toby. Sí, el Club de Toby se lo pasamos a la doctora Ninfa, porque además todas hemos sufrido esta parte de cómo te violentan también los compañeros académicos, ¿no? Entonces, por favor, doctora, y un consejo para las chicas y las mujeres que nos escuchan. Sin duda, y aquí rapidísimo saco el dato de que a pesar de que, por ejemplo, en la UNAM tenemos una matrícula mayor de mujeres o en porcentaje superior de mujeres frente a hombres, todavía, por ejemplo, en términos de academia, hay mayor número de investigadores hombres que mujeres, y en el tema de los propios nombramientos de la UNAM también sigue siendo superior el tema de los hombres frente a las mujeres en cuanto a nombramientos de profesores, por ejemplo, de titulares. Pero bueno, ese es parte del Club de Toby. Todavía hay estos espacios mismos de poder dentro de las universidades, de la academia, sigue siendo precisamente... Claro, una cuestión. Y precisamente, ya lo decía Ninfa, hablaba de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional. Y es la universidad donde casi se alcanza, en las últimas estadísticas, se alcanza la paridad entre las investigadoras y los investigadores. Hay un 43% de investigadoras y el resto son investigadores. Pero, ¿qué sucede en todo el resto de las universidades? Si nos fuéramos a ese tema, absolutamente ni siquiera se acerca, pero estamos en una quinta parte donde hay mujeres investigadoras y el resto son varones. Entonces, y hablas de la cuestión de la UNAM, de la principal universidad. Pero en otras entidades más. En las otras, si esto sucede en nuestra Universidad Nacional, ¿qué pasa en los otros espacios? Doctora Ninfa. Y además, precisamente, no nada más eso, pues eso impacta porque todavía hay espacios, obviamente, de poder, de toma de decisión. Pensemos en la rectoría, que todavía son históricamente de hombres. Claro. Y eso impacta en las políticas que también se ejercen al interior de las propias universidades. Y lo malo es eso, que cuando tú llevas problemáticas como el acoso, etcétera, desafortunadamente todavía no tienen la suficiente perspectiva de género como para atender adecuadamente el problema. ¿Y un consejo, doctora, y para el las consejo chicas? Rapidísimo, pues es que precisamente ese empoderamiento busca también el tema de la propia visibilización. Mi idea es tener una mayor información, buscar que inclusive entre nosotras y nosotros tengamos una mayor información y busquemos también formas y dinámicas diferentes de relacionarnos entre nosotras y entre nosotros.
Excelente, pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy en War Room para hablar del 8M, pero también de lo que implica ser mujer, de los retos que aún hay que tocar en la política y en la academia. Y bueno, pues ya saben, las pueden seguir en sus cuentas de Twitter. La doctora Erika Granados ya abrió su cuenta de Twitter para que la puedan seguir, la doctora Ninfa igual. Pueden seguir también las redes sociales de @Cátedra Madero, pero sobre todo, por favor, sigan las redes de Radio 13 Digital, @Radio 13 Digital en todas sus redes sociales. Escuchen los diferentes medios de podcast y nos vemos en una siguiente transmisión. Mi nombre fue Fabiola Franco y un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.